Al indagar sobre los antecedentes obstétricos, una paciente nos manifiesta que tiene como antecedente un parto autóxico a término, una cesárea por embarazo gemelar, prematuros pero sanos y un aborto. ¿Cómo consignamos esto en su historia clínica? A ver. Parto autóxico, no. Cesárea, 2. Y un aborto tienes 3. Es gesta 3 a término 1. Gesta 3 para 1. Sí, está bien la alternativa. Gesta 3 para 1, 2, 1, 3. ¿Cuál de los siguientes es la causa más frecuente de polihidramios idiopático? ¿Cuál es la causa más probable de oligodramnios en el tercer trimestre en ausencia de la ruptura de membranas? Restricción del crecimiento intrauterino. Gestante de 18 semanas que acude a la emergencia por presentar leve dolor en hipogastrio. El examen se encuentra orificios cerrados, no sangrados. Se le realiza ecografía pélvica diagnosticándole gestación de 18 semanas con un día. No se evidencian latidos cardíacos fetales. El diagnóstico sería aborto retenido. Esa mano, ese pulso. Gestante de 41 semanas que se encuentra en la sala de expulsivo con dilatación completa. Un poquito tengo que abrir la puerta. No, me esperan ya. Ya. Gestante de 41 semanas que se encuentra en la sala de expulsivo con dilatación completa. Presenta dolor intenso en el momento del pujo. Se encuentra con presión arterial de 80/50, frecuencia cardíaca 110. Se palpan partes fetales a través de la palpación del abdomen materno. Latidos cardíacos fetales en 50 por minuto. El diagnóstico sería rotura uterina. Ya esperamos y vete. Adolescente de 15 años con 34 semanas de gestación, sin control perinatal, acude a emergencia por cefalea y dolor epigastrio. Al examen físico, altura uterina 26 centímetros, latidos cardíacos fetales 148 por minuto, proteinuria 3 cruces, presión arterial 160/100. Una preeclampsia es eso. Diagnóstico materno más probable, preeclampsia severa. Ya. Acabo, ¿no? Ya, chicos, estos son algunos bancos que con mi doctora hacíamos, algunos son repasos. Al toque lo hacemos antes de las 20 minutos, debemos demorar acá lo máximo. ¿Está bien? Chicos. Ok, avanza, Ivette. Ya, ok. Me ayudan a leer en algunas partes que me muero de dolor. Tengo que ir a tomar mi pastilla. Yo leo. Ok. Si evaluamos a una gestante de 25 semanas en cuanto a los cambios fisiológicos que se presentan en el aparato cardiovascular durante el embarazo, ¿cuál de las siguientes alternativas es correcta? Disminución de la presión arterial. Siguiente, por favor. Ya. Si hacemos análisis de laboratorio en una gestante de 28 semanas, ¿cuál de los siguientes resultados podemos encontrar como cambios fisiológicos en cuanto al sistema hematológico? Aumento de eritrocitos y leucocitos en 30%. En cuanto al sistema respiratorio, ¿cuál de las siguientes alternativas es la correcta para una gestante de 38 semanas? Ninguna de las alternativas. Porque hay disminución, ¿cuál de las siguientes alternativas es la correcta en cuanto a los cambios fisiológicos de la embarazada en el sistema nefrológico y urogenital? Volumen total de orina conservado.
En cuanto al metabolismo de los carbohidratos en la embarazada, señale lo correcto. Hay hiperplasia de los islotes de Langerhans. El cuerpo lúteo está relacionado principalmente con la producción de progesterona. Sí, esa ya la habíamos repetido también, ¿no? Sabemos que en la gestación algunas hormonas tienen acción diabetogena porque llevan a un aumento de la resistencia periférica de la insulina. ¿Cuál de las siguientes hormonas tiene este efecto predominante? Lactógeno placentario. La función máxima del cuerpo lúteo para el mantenimiento del embarazo es alrededor de 6 a 7 semanas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a los cambios fisiológicos del útero y la vagina en el embarazo? Coloración violácea de las paredes vaginales y cervix, signo de Sharp. Las contracciones de Braxton Hicks son una contracción en 60 minutos de 5 a 25 minutos, no, 5 a 5 minutos. Oye, no. ¿Qué pasa ahí? Me está pegando mi... ¿Quiere participar también? Dale, los perritos. Ya, siguiente. Toma. Paciente mujer de 22 años con análisis de la BTHCG positiva, gesta 2 para 1, acude a consulta prenatal e indica que su fecha de inicio de su última menstruación fue el 7 de diciembre del 2021, por lo que su fecha probable de parto, según la regla de Nagel, será 7 más 7, 14. Dice 12 menos 3, 9. Ya, y del siguiente año. Paciente de 20 años acude al consultorio manifestando que tiene atraso menstrual. Al interrogatorio refiere que su última menstruación fue de escasa cantidad y corta duración, siendo que sus menstruaciones siempre fueron regulares y en cantidad evidentemente mayor y de 5 a 6 días de duración. Podríamos presumir que este último episodio de sangrado genital se trata del signo de Harman. Una paciente tiene, según su fecha de última menstruación, 13 semanas de gestación. A la evaluación física se comprueba que se puede producir el peloteo del feto a través de la pared uterina y por lo tanto es mayor de 16 semanas. Eso contribuye al signo de Pinart. Una paciente gestante trae al consultorio un informe ecográfico que indica que hay saco gestacional de 18 milímetros, embrión y vesícula vitelina no visible. ¿A partir de qué medida del saco gestacional sin embrión visible podemos decir que es gestación no evolutiva? 25 milímetros. ¿No era 20? 25. Justamente ahí hay una manera de repaso, ¿no? En la eco, nosotros para decir que todo está conforme, tenemos que ver el saco gestacional, la vesícula vitilina y el embrión, ¿no? Y ahí hay un repaso, ¿no? La gestación no evolutiva es cuando hay un saco gestacional en el punto de corte de 25, ¿no? Donde no vemos la vesícula vitilina y tampoco embrión, ¿no? También podemos ver el saco gestacional, el embrión, pero de menos de 7 centímetros es sin latidos. Eso creo que también hubo la pregunta antes, ¿no? Y hay una diferenciación en el eco de una semana que podría haber, ¿no? Si no, para poder pedir. Ya, entonces 25.
Paciente mujer va al consultorio de ginecología y manifiesta estar preocupada porque tuvo relaciones sexuales sin protección en sus últimos días de evolución. Una semana atrás. Indica ser siempre regular en sus ciclos menstruales y aun cuando todavía no está con atraso menstrual, nos pregunta si con una ecografía se podría detectar si está gestando. A lo que le respondemos que el saco gestacional se puede detectar por ecografía desde 20 días después de la evolución. Si una paciente gestante nos trae el resultado ecográfico del embrión presente pero sin latidos, ¿a partir de qué medida LSC podemos indicarle qué gestación no evolutiva? 7. Ajá, ¿se acuerdan lo que dije justamente de este repasito de acá? Sí, de Claro, de 5 a 6. pero era mayor de 6 y en este caso a partir de 7 ya pues incluye Ajá. mayor de 6. Ok. Al indagar sobre los antecedentes obstétricos, una paciente nos manifiesta que tiene como antecedente un parto eutóxico a término, una cesárea por embarazo gemelar prematuros pero sanos y un aborto. ¿Cómo consignamos esto en su historia clínica? A ver, un parto eutóxico va 1 a término. 1, gesta 1, no, para 1, gesta 1, una cesárea por embarazo gemelar prematuros. Para 1, 2, 1 y gesta 3. Hijos vivos 3. Siguiente. Si al medir la altura uterina de una gestante registramos 21 centímetros según la regla de McDonald, ¿a cuántas semanas de gestación corresponde? 21 por 8 sobre 7 era. Sí, 21 por 8 sobre 7. 24 semanas. La gestante 36 trae una ecografía que indica el feto está transverso, ya situación. Manera de Leopold, situación. La primera manera. Siguiente. La tasa de detección de la trisomía 21 por el método de screening o cribado en el primer trimestre sumado a edad materna y translucencia nucal es de ¿cuál es? ¿Cuál es este Ivette? 75 dice que vi. No, de esto no tengo clave. 75 escribió que vi. Es 75, Ivette. Primigesta de 18 años, de 8 semanas de edad gestacional. Acude al hospital al servicio de emergencia por presentar náuseas, vómitos que persisten a lo largo del día. Y se suma una intolerancia de ingesta. Asimismo, presenta pérdida ponderada de peso del 5%, deshidratación y alteraciones hidroelectrolíticas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Hiperemesis gravídica. Next. Siguiente. Gestante de 12 semanas de embarazo por fecha última regla, acude a emergencia por intolerancia oral, pérdida de peso, signo de deshidratación, con diuresis escasa y alteración en la analítica. ¿Qué es lo más probable encontrar? Hemoconcentración, hiponatremia, hipopotasemia y alcalosis metabólica. Claro, por los vómitos, ¿no?
Primigesta de 25 años acude a emergencia cursando embarazo gemelar de 12 semanas de gestación. Consulta por vómitos y náuseas descontrolados que persiste, pobreza, pérdida de peso 6%, deshidratación, alteración hidroelectrolíticas y de ácido base. Niega fiebre. ¿Cuál es la conducta a seguir? Hospitalización, NPO, administración de fluidos, reposición de electrolitos, antieméticos, piridoxina, termina. Siguiente, ver. Una embarazada de 21 años de edad, gesta 2 para 1, con diagnóstico de hiperemesis gravídica, que presenta náuseas, vómitos, pérdida de peso corporal, taquicardia, deshidratación y oliguria. ¿Qué se debe evaluar? Hemograma, electrolitos, glucemia, cuerpo cetónico, orina. Sí. Primigesta de 15 semanas de gestación con varios ingresos al hospital por hiperemesis gravídica. Acude al servicio de emergencia por pérdida progresiva de fuerza en las extremidades inferiores. A la exploración física se identificó nistagmus horizonto rotatorio, bilateral, espontáneo, tetraparesia flácida de predominio proximal con arreflexia global de predominio en EI y pérdida de tono de esfínteres, confusa, desorientada. ¿Qué complicación de la hiperemesis gravídica está presente en la gestante? Encefalopatía de Wernicke. La amenaza de parto pretérmino se presenta en una edad gestacional cuyo rango es de 22 a 36 semanas con 6 días. Una gestante de 35 semanas, por lo demás normal, ingresa por rotura de membrana hace 8 horas y amenaza de parto pretérmino. No tiene fiebre ni signo de infección. El cuello uterino no está dilatado. Se objetiva contracciones uterinas. El feto está vivo, no tiene malformaciones por ecografía. Y el registro de la frecuencia cardíaca fetal es normal. ¿Qué actitud tomarías? Tratamiento de uteroinhibición, administración a la madre de glucocorticoides para inducir la maduración pulmonar fetal y de antibióticos para prevenir la infección. No, esa no es. Es dejar evolucionar el parto. Ingresa por rotura de membrana hace 8 horas, amenaza parto pretérmino, no tiene fiebre, no hay signo de infección, no está dilatado el cuello uterino, sí, dejar evolución del parto. Next. ¿Seguro que es la D? ¿Qué más? Estoy segurísimo. ¿Por qué sería la D si está diciendo de que el cuello uterino no está dilatado? Porque dentro de la clínica nos da que, mira, dice, y no tiene líquido fiebre. dice. El cuello uterino no está dilatado. Se observa contracciones uterinas. El feto está vivo, no tiene malformaciones por ecografía, el registro de frecuencia cardíaca fetal está normal, o sea, uteroinhibición ya no es. Es dejar evolucionar el parto. Esto es. Primigrávida de 16 años con 28 semanas de edad gestacional manifiesta presentar contracciones uterinas cada 2 minutos sin otras manifestaciones. En este caso,
Lo primero que se debe hacer es confirmar la frecuencia de la contracción de media. ¿Qué pasa? Comparte la risa. ¿Qué pasó? Confirmar la frecuencia de la contracción mediante palpación. Pues yo no me tengo que reír porque si no voy a llorar más tarde. Ya. Confirmar las contracciones mediante palpación. Next. Ya, pasa la siguiente, disculpa. Sí. Ya, según digesta, con antecedente de parto pretérmino anterior en la semana 36, que consulta en la semana 32 para percibir contracciones. Al examen cervix permeable al dedo, borrado en 30% y con 3 centímetros de longitud ecográfica. La cardiotocografía revela una frecuencia cardíaca fetal de 140 y una contracción cada 5 minutos. El test de fibronectina exocervical es negativo. ¿Qué afirmación es incorrecta? Una longitud cervical de 3 centímetros supone un elevado predictor para parto pretérmino. Sería menor, lo correcto. Porque si es más de 3 es normal, pues de 3 a 4 es normal que el cervix mida. Entonces, ¿cómo va a haber riesgo de parto prematuro con un cervix de longitud normal? En cambio, si es menos de 3, menos de 2.5, hay mayor riesgo de un parto prematuro. Por eso es incorrecto. Paciente de 35 semanas. Acude a emergencia por presentar contracciones uterinas con sospecha de amenaza de parto pretérmino. Se realiza registro cardiotocográfico comprobándose la existencia de 2 contracciones en 20 minutos y una longitud cervical medida por ecografía de 3 centímetros. ¿Cuál sería la actitud correcta? Dejar que se desplace nuevamente a su domicilio, advirtiéndole que realice reposo y que acuda nuevo a su emergencia si la dinámica se hace más favorable. ¿Lo mando a su casa? Claro, al parecer hay una irritabilidad, ¿no? Porque no está en trabajo de parto, no está con una amenaza, dice con sospecha, pero al evaluar el cuello está largo, está cerrado y las contracciones son solo 2 cada 20. Es decir, son contracciones de Braxton y Hicks. Ay. No es una amenaza de parto prematuro ahorita. Siguiente. Paciente de 25 años con 32 semanas acude a emergencia por presentar contracciones uterinas. Examen. Dinámica uterina de 2 a 3 contracciones por minuto, intensidad 2, duración 30 segundos, 148 latidos, tacto vaginal, cervix con incorporación de 80%, dilatación 3 centímetros. Diagnóstico, inicio de trabajo de parto prematuro. ¿Cuál es la indicación más adecuada además de la maduración pulmonar? Ahí está mal la pregunta, ¿no? Debería de decir 2 a 3 contracciones en 10 minutos, no por minuto. O va a haber con 2 a 3 en un minuto. La dinámica uterina se mide siempre en 10 minutos. Nifedipina. ¿Y cuál es la dosis de nifedipina? Porque puede venir en un caso para tocólisis. ¿No es 30? ¿30 de qué? ¿Una sola dosis? 30 miligramos. Sí, se da cada 10 minutos. Cada 10 a 20 minutos se sube hasta 3 dosis, luego ya es cada 6 horas.
Ante una embarazada tercigesta con 34 semanas de gestación, por amenorrea y ecografía precoz, que ingresa a guardia refiriendo contracciones muy frecuentes, abdomen duro, sin pérdida por genitales externos, la frecuencia 108, tacto vaginal, cuello intermedio, borrado 60%, 4 centímetros de dilatación, cefálica móvil, tacta, bolsa tensa. ¿Qué conducta adoptaría? Amniorexia. Claro, es para que vea, si ustedes se fijan, la frecuencia cardíaca es una bradicardia, ¿no? Entonces lo que quiere ver es el líquido. Entonces, si el líquido, para que cómo está el estado del líquido amniótico, pero la amniorexis tiene que ser muy controlada. ¿Se acuerdan que les dije del líquido, el líquido amniótico, el pasaje de trombosis por líquido, no trombosis, no. Es, ¿cuál era? El líquido amniótico hay una emergencia, la verdadera emergencia que les dije ayer. Eso Trombole de líquido amniótico. Trombole por el líquido amniótico. Ajá. Sigue. Amniorexis es similar a decir ruptura artificial de membranas, ¿eh? No se vayan a equivocar ahí. Se denomina ruptura prematura de membranas cuando éstas se rompen antes del inicio del trabajo del parto. ¿Y cómo se llama el periodo entre la ruptura hasta el inicio de trabajo de parto? Periodo de latencia, no se olviden. Afección materna que se asocia con mayor frecuencia a la ruptura prematura de membrana. Infección vaginal, hito. De los siguientes factores de riesgo, ¿cuál es el más importante para coriamnionitis? Ruptura prematura de membrana. Siguiente. Gestante de 41 años y 39 semanas de edad gestacional por fecha de última regla acude a emergencia refiriendo pérdida de líquido y contracciones espaciadas. Al examen del feto, latido 134, ponderado fetal 3.400 gramos. Se observa flujo vaginal claro con olor a lejía. La conducta más adecuada es hospitalización, confirmar RPM, descartar infección, pruebas de bienestar fetal, antibióticos y favorecer el parto por vía más adecuada. Se encuentra ante una gestante a término que acude a hospital por presentar contracciones uterinas frecuentes y RPM hace 2 horas. ¿Cuál sería la conducta correcta? Culminación del embarazo en las próximas horas. Gestante de 38 semanas acude a emergencia por presentar RPM, se decide inducir el parto. ¿Cuál es el fármaco recomendado? Oxitocina. Primigrávida de 21 años con 30 semanas de edad gestacional, presenta ruptura de membranas de 48 horas de evolución. Temperatura de 38.5, pulso 120, sin trabajo de parto. Se recomienda interrumpir la gestación. Primigesta de 37 semanas de edad gestacional ingresa por RPM de 24 horas de evolución.
No hay trabajo de parto ni signo de infección amniótico. El test de Bishop, maduración cervical, es de 6 puntos. El feto está encefálica y no hay signo de sufrimiento fetal. ¿Cuál es la conducta obstétrica indicada? Inducción del parto con oxitocina. Adolescente de 15 años con 34 semanas de gestación, sin control prenatal, acude a emergencia por cefalea y dolor epigastro. Al examen, altura uterina 26, latido 148, fetal. Proteinura 3 cruces y presión arterial 160/100. Diagnóstico materno más probable, preeclampsia severa. De la pregunta anterior, ¿cuál es el diagnóstico fetal más probable? RCIU tardío. Una segundigesta de 12 semanas, su primer embarazo terminó por cesárea. A las 32 semanas, hace 2 años, con diagnóstico de preeclampsia severa y síndrome de HELP. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones podría disminuir el riesgo de preeclampsia severa en este embarazo? Aspirina 100 miligramos en la noche de las 13 semanas. Ingresa por emergencia una primigesta de 33 semanas con hipertensión arterial de 160/100. Su examen clínico por lo demás es normal y el examen pélvico tiene un score de Bishop en 5. Recibe sulfato de magnesio de 4 gramos en bolo y nifedipino de 10 miligramos por vía oral, con lo cual la presión arterial se controla en 130/80. Se indica 12 miligramos de betametasona y se hospitaliza. Sus exámenes de laboratorio al ingreso son normales. Tiene perfil biofísico 8/8 y crecimiento fetal en percentil 40. ¿Cuál de las siguientes indicaciones sería la más apropiada? Complementar la segunda dosis de betametasona e inducción al parto. Siguiente. Gestante de 30 años de edad con 37 semanas, refería al hospital nivel 2 a un nivel 3. Había cursado con cefalea y presión arterial 180/110, por lo cual se administró dinfedipina 10 miligramos y se inició sulfato de magnesio. Ingresó a nivel 3 con una presión de 150/90, cefalea y hematuria y un perfil biofísico de 4/8. ¿Cuál sería su impresión diagnóstica y conducta terapéutica? Preeclampsia severa, más sufrimiento fetal, solicitar un test estresante para definir conducta. De la pregunta anterior se indicó terminar la gestación por cesárea. Se tuvo un recién nacido vivo que pesó 3 kilos, se halló hematoma hepático con sangrado activo y se colocó taponamiento hepático. Pasó a recuperación donde se halló hipertensión sostenida y síndrome de HELP por el laboratorio. Se indicó hemoderivados sin poderse administrar plaquetas por falta de stock en banco de sangre. A las 6 horas de posoperatorio cursó con trastorno de conciencia Glasgow 6. ¿Qué examen indicaría y cuál sería su impresión diagnóstica? TAC cerebral y ACV hemorrágico. Ingresa por emergencia una primigesta de 34 semanas con hipertensión arterial de 160/100. Su examen clínico por lo demás es normal y el examen pélvico tiene un score de Bishop en 5. Recibe sulfato de magnesio 4 gramos en bolo y nifedipina 10 miligramos por vía oral, con lo cual la presión arterial no se controla. Se indica 12 miligramos con betametasona y se hospitaliza. Sus exámenes de laboratorio al ingreso son normales. Tiene perfil biofísico 4/8, oligodramios severo y crecimiento fetal en percentil 5. ¿Cuál de las siguientes indicaciones es lo más probable? Operación cesárea inmediatamente.
Mujer de 34 años sin hábitos tóxicos con hipertensión gestacional en un embarazo hace 4 años. Complicado con preeclampsia leve en la semana 36. Resulta tras la inducción del parto. La presión arterial se normalizó en las semanas posteriores al parto y en los años siguientes la paciente no se realizó controles de la misma. Enfermedad actual, gestante actual de 13 semanas asintomática. Primera visita obstetricia, una presión arterial de 145/90. Y la segunda toma, 15 minutos de la primera, 135/80. Frecuencia cardíaca 85, talla 1,62 m. Peso 85. Fondo de ojo normal. Restos sin datos relevantes. ¿Cuál es su impresión diagnóstica? Ahí ya sería crónica, ¿no? Ivette, ¿en la anterior sería crónica o con preeclampsia sobre el grano? La D. ¿Cuál es su impresión diagnóstica? Tiene una presión de 135/85. Porque hace 4 años dice que también tuvo. Pero el hecho de que sea hace 4 años, pero previo al embarazo estaba con hipertensión, dice, a ver. Acude a las 13 semanas y tiene una presión arterial de 145/90, claro. Y segunda toma de 15 minutos después de la segunda toma, 135/85. No sería una hipertensión crónica, porque para definir hipertensión son 2 tomas, ¿no? De presión, aunque estaba en el margen. 135/85. La COC dice 140/90. ¿Cómo se llama? Una sola toma no es un diagnóstico, tienen que ser 2 tomas con una diferencia de 4 horas. Por lo tanto, es una hipertensión gestacional, obesidad con antecedente de preeclampsia. Voy acá. En comparación con embarazos únicos, los embarazos gemelares tienen un mayor riesgo de todos los siguientes, excepto listosedema. En su primera visita prenatal, una mujer soltera de 17 de 32 semanas calculadas correctamente mediante el calendario tiene los siguientes signos vitales: presión arterial 135/80, pulso 84, temperatura 37, respiraciones 20. También tiene edema en tobillos y manos y la medición del fondo uterino es de 42 centímetros, con gemelos concordantes pélvicos en el ultrasonido. Tiene mediciones pélvicas normales y el cuello uterino está cerrado y es blando, con la presentación en una altura de C-1. Su examen de orina no muestra leucocitos ni bacterias, pero tiene proteínas 2 cruzas. Su hematocrito es de 38 y su cifra leucocítica es de 9.800. ¿Cuál de los siguientes es el paso a seguir que debe incluirse en la atención de este paciente? Hospitalización en reposo absoluto y medición de signos vitales frecuentes. En el embarazo gemelar, cuando se le denomina superimpregnación, cuando la fecundación se produce en 2 coitos diferentes. ¿Cómo? ¿El hijo de 2 padres? Puede ser, o del mismo padre también. Te embarazas ahora y hay 2 ovulaciones, ¿no? O sea, esos hermanos son medios hermanos. Son hermanos. No, en realidad sí son hermanos.
Son hermanos, pero por Sí, son parte del de mismo progenitor. mamá. De la misma persona, Son serán del mismo hermanos progenitor. de papá y mamá, ¿no? Si no serán hermanos por mamá Pero, materna. pero si es por otra persona, sería mi mamá, pero diferentes padres. No. Eso puede ser en diferentes días o ese mismo día, ¿no? Media hora estás con Sí, uno y luego con el yo otro. leí un manga donde era de eso, que los dos eran hermanos. O sea, ella se casó en la mañana y También tuvo hay relación casos con su en la vida amante real que han pasado. y ahí tuvo Un hijo, gemelos, pero un diferentes. hijo nace blanco y el otro nace moreno. Entonces sí, era cierto. Ya. En un embarazo gemelar a término en trabajo de parto, el primer feto se encuentra en situación transversa y el segundo encefálica. ¿Cuál es la vía de terminación del embarazo? Cesárea. Ish. Para que sea parto vaginal tienen que estar de preferencia ambos de cefálico. En la etiología del embarazo siguiente, ¿ves? Ivette, siguiente, porfa. El mejor examen para determinar el pronóstico de un embarazo gemelar, ecografía del primer trimestre. Siguiente. ¿Y es el primer trimestre en qué momento? ¿A qué edad gestacional? Es el mejor momento. 22. ¿Cómo va a ser 22 semanas si está en el primer trimestre? No, menos. 8 semanas. 8 semanas. ¿Por qué? Porque a esa edad ya vas a definir si es un embarazo evolutivo, si la actividad cardíaca, todo, ¿no? Entonces es el mejor momento. En un embarazo gemelar monocigótico, biamniótico y bicoriónico, ¿cuándo se produce la división del ovocito fecundado? En este caso es entre el BB es 3, ¿no? Entre el 3 mono al 3. Lo siento, chicos, les he pasado alguna pregunta sin respuesta. Es que estaba en 3 charlas. ¿Pasó todo bien? Sí, hasta ahora todo bien. Ya, Estamos gracias. acá repasando, a ver. Pasado 14 semanas, segunda semana es los siameses, ¿no? Y los monos es de la semana. Entonces de 3 a 5 días, o ¿cómo se llama? Octavo día. Debe ser cuarto octavo, ¿no? Confirman. Vi. Ese no tengo clave. Kevin, ¿estás ahí? Hola, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas de esta clave de esta pregunta? Un embarazo gemelar monocigótico biamiótico. ¿Cuándo se produce la edición emocional? Dentro de los 3 primeros días. ¿Cuál era? Dentro de los 3 días, cuando está en estado de mórula, bicorial biamiótico. Si es monocorial y biamniótico, ahí sí es entre el... De 4 a 7 días. Último día, ¿no? Sí, de 4 a 7 es mono, bi, y de 8 a 13 ya es el monocorial monoamiótico. Si es mayor a 14 días, ya son los siameses, ¿no? O los monstruos, creo que se le llaman, ¿no?
Gestante de 25 semanas acude a su primera refiriendo palpitaciones, intolerancia al calor, temblor distal. Se observa falta de ganancia ponderal adecuada. Dentro de los análisis de rutina, ¿qué análisis solicitaría? Esa clínica da para un hipertiroidismo, ¿no? Que para un hipotiroidismo. Solo falta ahí el exoftalmos para decir calor, temblor distal y una taquicardia. Sí, eso es la respuesta. Avanza. Claro, el oligo. Es poligramios, No no es tiene que poli. ver ahí. Es poli. Ujú. Ya, finish. Hasta ahí nomás tengo.